Uno de los elementos que se vuelve contaminante para mi aceite lubricante, entonces, es el combustible. El combustible generalmente se puede presentar como consecuencia de muchos aspectos. Uno de esos es tener el vehículo excesivamente o mucho tiempo en mínima, puede ser. Trabajar el motor con una carga muy baja, también me puede generar paso de combustible al aceite. O daños en elementos, también manipulación de elementos como la bomba de combustible. Entonces, las bombas de combustible generalmente vienen calibradas de fábrica para unas especificaciones del motor. Este es el caso, por ejemplo, de una bomba electrónica que es muy difícil manipularla, pero en el caso de bombas mecánicas se hacen cambios internos de componentes para variar la dosificación, o lo podemos hacer sobre el módulo de control electrónico. Entonces, cualquiera de esos cambios pueden generarme a mí paso de combustible al aceite. El uso de una filtración incorrecta, sobre todo en temas de riel común. Entonces, este es el corte de un filtro de combustible convencional. Entonces, este elemento, que es el elemento filtrante, tiene unas características específicas de filtración, sobre todo para el tema de riel común, que es una restricción muy alta para retener mayor cantidad de partículas. Si yo no utilizo un filtro correcto, voy a generar daños en los componentes del sistema de inyección y voy a generar paso de combustible al aceite. Entonces vamos a ver un inyector de riel común. Entonces, estos inyectores de riel común internamente tienen unas tolerancias muy pequeñitas. Cuando yo utilizo una filtración incorrecta o cuando yo no hago el drenado del agua del filtro, hace que internamente estos componentes se desgasten y empiece a sobredosificar combustible. Entonces eso se me vuelve una fuente de paso de combustible al aceite. En estos O-rings que nosotros vemos acá, si hay un desgaste excesivo, eso también me puede llegar a generar en algún momento dado paso de combustible al aceite. En otro tipo de inyectores, por ejemplo en estos electromecánicos de un ISM, entonces vamos a encontrar que una de las fuentes de paso de combustible es daño en las copillas. Entonces vamos a ver en esas copillas daños en los agujeros de aspersión, y esos agujeros empiezan a crecer en tamaño. Eso hace que yo dosifique más combustible y eso va a terminar generándome paso de combustible hacia el aceite. Entonces, en estos motores también es muy delicado utilizar una filtración correcta, a pesar de que no son riel común. ¿Qué más aspectos podemos encontrar como daños derivados de paso de combustible al aceite? Entonces vamos a encontrar generalmente daños en los casquetes. En esos casquetes nosotros vamos a ver un aspecto que se llama la migración de metal. Básicamente la capa superficial se pierde, entonces lo vemos aquí. Podemos llegar a encontrar también daños, por ejemplo, en las cabezas de cilindro, fisuras. Entonces esas fisuras se pueden presentar por un tema de altas temperaturas de operación. Podemos encontrar que también por pistones perforados, como los que vemos acá, se genere paso de combustible al aceite. Y digamos que desde ese punto de vista el combustible también se vuelve un elemento que va a generar daños acelerados al motor. Entonces recordemos, las fuentes principales son un desgaste en el sistema de inyección, o lo podemos tener por daños en componentes internos, o lo podemos tener como resultado de una filtración incorrecta o una carga muy baja en operación del motor. Entonces siempre hay que tener la carga más alta disponible para no tener paso de combustible excesivo hacia el motor.